Bueno, oficialmente, buenas tardes. Gracias por participar de la propuesta de este satsang. El hecho de hacer el satsang implica que va dentro de otro formato. Si bien hay una parte de ponencias, también lleva otros elementos. Un poquito, vamos a ver satsang. ¿Por qué? Satsang significa reunión o una reunión donde se intercambia conocimientos y a su vez contiene otras partes que no son solo la ponencia. Es un dibujito que a mí, busqué cómo podía llegar la imagen, cómo podía llegar además con un título. Entonces también el dibujo haciendo yoga con muchos colores, podía ser que se estuviese desintegrando, pero también podía ser que estuviese recomponiendo. Siempre cuando realizo este tipo de trabajos, a mí me gusta ir mucho a la etimología, al origen de la palabra. Y en este caso encontré que deriva del latín emotio y significa justamente movimiento, impulso. Y la emoción se caracteriza por una alteración del ánimo de corta duración, pero de mucho mayor intensidad de lo que es un sentimiento. Por su parte, los sentimientos son consecuencia de las emociones. Y las emociones son las causantes de diversas reacciones orgánicas, tanto de tipo fisiológico, psicológico o también en cuanto a nuestras conductas. Todo eso puede llegar a desatar las emociones. Capaz que una palabra tan cortita y puede llegar a desatar un gran caudal de sucesos. Dichas reacciones orgánicas, siempre que generan las emociones, se encuentran controladas por nuestro sistema límbico, el cual está compuesto por varias estructuras cerebrales que son luego las que controlan las respuestas fisiológicas. Nosotros ante una emoción, vamos a irlo viendo, tenemos respuestas. Nuestro cuerpo responde, la fisiología responde. Y durante muchísimo tiempo, y todos sabemos que esto ha sido algo que ha costado muchísimo, las emociones han estado consideradas como poco importantes. Siempre se le ha dado mucho más relevancia a lo que es la parte racional del ser humano y la emoción ha ido quedando de lado. Lamentablemente, por suerte, hemos ido poco a poco recuperando desde nosotros como personas, como seres humanos, desde lo que es la comunidad bendita hasta científica, ha ido reconociendo que están las emociones. Y en un momento, y todavía lamentablemente existe, las emociones se catalogaban como enfermedades, como patologías, desatendiendo totalmente lo que podía llegar a ser una emoción. Obviamente que hay patologías, pero la emoción, cuando lograban tratarla, la trataban como una patología. Y por ejemplo, hay situaciones y reacciones que son fácilmente identificables habitualmente en los seres humanos. Y aquí seguro volvemos a identificarnos con esto de las emociones. Y tenemos temor muchas veces a perder la vida o amenaza un resultado negativo. Y la reacción nuestra es luchar, huir, manteniendo la situación en alerta o paralizándonos. Siempre hemos escuchado que el temor nos paraliza. Luego vienen otras situaciones, como por ejemplo, confrontar intereses con nuestros semejantes. Y frente a nuestros semejantes, reaccionamos con la ira o con el enojo. Luego tenemos reacciones frente a la pérdida de un ser querido. Y acá reaccionamos con tristeza,
Incluso empatizamos mucho más con la persona que ha estado acompañándonos o apoyándonos que con el resto. Y todos seguimos pasando por estas situaciones. Tenemos celebraciones de un éxito, que nos enamoramos y ahí reaccionamos con exaltación. Y nos encantaría que ese estado permanezca. Finalmente también vamos a encontrar que hay que distinguir entre lo que es un estado emocional y lo que es una característica que ya es inherente al individuo. Y no es lo mismo estar nerviosos por dar un examen o en este momento por estar dando esta ponencia a tener constantemente un estado de ser nervioso. Son cosas muy diferentes. En el primer caso, en esto, si estoy nerviosa, cuando termine esto se acabó. Cuando di el examen se acabó. Es temporal y finaliza pasado el episodio puntual. Pero sin embargo, en el segundo, en el que hablamos de la condición, es un rasgo ya de la personalidad y va a acompañar al individuo en diferentes situaciones y quizás a lo largo de toda su vida. Todo esto lo adquirimos sin darnos cuenta ya desde el momento en que venimos al mundo. Nos comportamos y nos han enseñado a comportarnos. Entonces, frente a todo este abanico de emociones, de sentimientos, de cómo afrontarnos, vamos a llevarlo al yoga. El ser humano, por el hecho de ser humano, experimenta un montón de emociones, variedad de emociones. La psique humana es única. Nuestro sistema nervioso es altamente sensible y receptivo y procesa ese complejo abanico de emociones humanas que abarca desde la alegría, el éxtasis, pero también la desesperación y el dolor. En la tradición, o no en la tradición, pero a veces en lo que nosotros escuchamos desde el yoga, tiende a haber como una predisposición hacia estados de serenidad, de alegría. Muchas veces escuchamos el shanti o paz. Y muchas veces se pone el shanti. Hemos visto Om Shanti o Shanti, que significa paz. En algún momento asistimos a algún retiro, recuerdo hace muchos años, que era Shanti el título y se trabajaba en base a eso. Bueno, yo creo que los practicantes creen que el verdadero estado del yoga es un amor efusivo, expansivo hacia todos, en todas las situaciones. Y vamos a entrar por ahí ahora. Este interior sutil de la mente, del cuerpo, se identifica con lo más sublime y eternamente alegre. Desde el Hatha Yoga, aquello que a veces se manipula tan mal, aquella rama del yoga, acceder a ese cuerpo semidivino, como hablamos, en cierto modo sería la cumbre máxima del entrenamiento. Y saben que he trabajado mucho, y con algunos compañeros, una compañera en especial ahí, hemos trabajado mucho en derribar los mitos del yoga. Y dentro de los mitos, yo lamento que les quite esta exquisita alegría. Y siempre le tiro la parte esta. Para mí esto no es válido. Sin embargo, en la práctica del yoga, tanto dentro como fuera de nuestro mat, de nuestro tapete, también creo que es importante abordar las emociones difíciles. Y capaz que es lo más difícil de hacer. Y me gustaría examinar aquí o ver desde aquí una gran pregunta de cómo transitar las emociones. Obviamente que a todos nos encantaría no estar de mal humor, no estar irritables, no estar hostiles. Y me reincluyo, ya saben ustedes. De hecho, la mayoría también tratamos de hacer lo posible para que los sentimientos difíciles
podamos hacer que pasen rápidos, negar su presencia si aparece. Algo parecido pasa con la muerte. En algún momento por allá, en alguna charla, conferencia, pasa lo mismo, hay que quitarlo rápido a esto. Entonces escuchamos decir dentro de esto que les quiero derribar, de esto que yo no estaría muy alineada, decimos, quiero eso. Como las emociones difíciles son dolorosas, nos asustamos fácilmente y las ignoramos y desatendemos lo que realmente nosotros sentimos. Entonces, en este momento, en este contexto que estamos hablando, una práctica de yoga puede resultar un desvío emocional. Porque ese impulso de sentirse sereno, de sentirse feliz, es tan fuerte que podemos estar fingiendo estados cuando en realidad nos sentimos unos miserables por dentro. Pero hay algo allá afuera que nos quieren inculcar o nos pregonan que tiene que ser ese estado. Y aquí también nos encontramos con aquello de que las cinturas delgadas, las leggings, los mejores equipos, esos que quedan bonitos, las secuencias divertidas del yoga, las posturas del yoga como danza, bueno, todo eso que hemos ido viendo en la cultura contemporánea pueden contribuir a pasar por alto ese desorden interior que hablábamos. Y aquí tenemos una realidad y aparece Maya, la ilusión, la distorsión. Es importante que reconozcamos que todos experimentamos el sufrimiento, absolutamente todos. A pesar de la tendencia que tenemos de alejarnos de los sentimientos dolorosos. Tan pronto como aparecen, reconocerlos nos puede hacer muchísimo bien. A veces salimos corriendo, no nos metemos. En nuestra propia búsqueda de la verdad, tenemos que tocar, es como tocar fondo, tocar el dolor en nuestro corazón, en nuestra mente. Y a veces hasta ese sufrimiento intergeneracional que muchas veces escuchamos que viene, que llevamos cargando durante décadas sobre nuestros hombros, nuestras espaldas. Y seguramente ustedes la hayan escuchado, es una frase que a veces está trillada y a veces no está en el contexto que a mí me parece que debería estar. Rumi dice que la cura para el dolor está en el mismo dolor. Y ahí por allí Alicia decía, si no me saca el satsang, Alicia decía que cuando el futuro Buda, todos más o menos conocemos la historia de Siddhartha, y si no, bueno, buscamos y nos interiorizamos allí. El príncipe Siddhartha abandona las comodidades del palacete, todo el confort que tenía, que le brindaba su padre. Él quiso ver el sufrimiento de todos los seres y sabía que tenía que presenciar el dolor para finalmente poder sentir el dolor y la herida que estaban en lo más profundo de su corazón. Y en cierta manera esa experiencia que él sale a experimentar fuera del palacio fue su práctica. También tenemos otro que todos conocemos o hemos escuchado, que es Jesucristo. También experimenta la herida, tanto en lo personal como en lo colectivo. Tanto Buda como el Cristo, así como otras figuras que no quise traer para no entreverar demasiado, figuras espirituales históricas, ellos parten que el sufrimiento es esencial en el camino hacia el desarrollo de la conciencia superior. Y al sentir nuestro propio dolor, tocamos ese lugar dentro de nosotros que es tan delicado, que es empático, que es amable. Y al hacerlo, cuando lo logramos, recordamos esa conexión con nuestro mayor bien. En este contexto, sufrir no significa estar golpeándonos el dedo con un martillo. ¿Ah? Más bien se sugiere o significaría un sufrimiento que es inherente a todos los seres humanos, como por allí creo que fue Elizabeth que dijo. Y también esto es uno de los principios que manejamos en yoga de la impermanencia.
y sabemos que tampoco el sufrimiento va a ser permanente. Y nos damos cuenta que nuestros cuerpos son frágiles, están gastados, son propensos al deterioro y al colapso. Y lo podemos ver en una persona mayor, lo podemos ver en un niño, los diferentes cuerpos. Lo podemos ver en alguien que esté enfermo, que esté pasando por una patología severa, que su cuerpo está frágil. Y bueno, vamos a situarnos de pronto en el mundo en el que vivimos. Tal vez sentimos angustia, indignación, desesperación por todo esto que está pasando, desde lo sanitario, los eventos políticos, sociales que suceden en el mundo. Pero entonces, si nosotros pasamos por encima nuestra propia experiencia, nuestro sufrimiento, negándolo o sublimándolo, o si simplemente intentamos que pase lo más rápido posible, cerramos la puerta que nos ofrece la posibilidad de abrirnos a un bien mayor. Entonces, si nosotros lo llevamos a la práctica de nuestro yoga, si la práctica funciona bien y le damos la bienvenida a esos sentimientos difíciles y desagradables, ahí puede funcionar diferente. Pero sin embargo, obviamente, esto es una teoría y es mucho más difícil de decir que de hacer. Muchos capaz de nosotros, estamos dispuestos a someter a nuestros cuerpos a posturas de yoga o asanas durísimos. Pero sin embargo, nos resistimos a estirarnos en áreas del dolor emocional. Y ya sea que estiremos los músculos, que nos sentemos en la meditación, con nuestros pensamientos, con nuestros sentimientos enredados, pueden aparecer sentimientos potencialmente tóxicos. Los yogis que practican estar con las emociones difíciles permiten que surjan los sentimientos amargos. Y aquí, sin culpas, sin juicios, que se permitan sentir el miedo o reconocer incluso la sombra de un recuerdo doloroso. Nos cuesta mucho el aceptar los cambios en nuestra vida. Y esto es, por allí anduvimos hablando y diciendo, porque nos apegamos a todo lo que nos brinda la sensación de seguridad. Estamos atados a un pasado que no queremos dejar atrás. Siempre como que volvemos allí. A todos seguramente nos sucede. Preocupados por un futuro que queremos que sea diferente y ni siquiera lo conocemos. Y esto nos impide estar aquí, ahora. Este es el único momento real que tenemos. Y podemos decir, o puedo inferir, que hay 3 claves en el componente de la transformación. El primero sería la intención, es decir, esa voluntad de estar con sentimientos de miedo, de irritación, de estar con ellos, sin sucumbir al impulso de cambiarlos, están ahí, ni siquiera quererlos mejorar, ni resolverlos. El segundo reconocimiento es lo que incluye ese seguimiento somático y de pronto es el más fácil de detectar, que es ubicar la sensación en el cuerpo, presenciar el sentimiento puro al que está asociado. Por ejemplo, en nuestra meditación, que es la técnica Vipassana, perfectamente encontramos este paso. Vipassana significa algo así como estar y ver las cosas tal cual son. Y es una técnica basada en la autoobservación. El practicante de yoga, en mi humilde entender, ha trabajado profundamente sus heridas. Al prestar atención, primero a nuestro dolor, nos volvemos mucho más capaces de vivir la aceptación, haciendo posible que los sentimientos de humildad, gracia y amor realmente fluyan a través de nosotros. Al trabajar este plano de las emociones, que de pronto es el más difícil, desde cuando nos plantamos frente a una clase, es mucho más fácil trabajar el plano del cuerpo. Pero el plano emocional es mucho más difícil de trabajar o de sentir o de poderlo apreciar nosotros mismos. Es normal pasar por un montón de oleajes de emociones difíciles. En la meditación
Prestamos atención a sentimientos que pueden ser dolorosos, irritantes, incluso profundamente aterradores. En las posturas de yoga hacemos esta transformación a través de la respiración, sintiendo la tensión en nuestro abdomen, sintiendo la contracción de los isquiotibiales o cualquier otra parte del cuerpo. En una excavación arqueológica, a mí me gusta muchísimo la historia, estudié muchos años historia. Nosotros, si vamos a una excavación arqueológica a buscar un tesoro o a buscar algo antiguo, vamos a ir sacando suavemente estrato sobre estrato de la tierra, cuidando hasta llegar a ese preciado tesoro. Bueno, lo mismo pasaría en la excavación cuando nosotros vamos moviendo capa por capa, estrato por estrato, a través de la historia de nuestro plano de sentimientos. Cuando nosotros podemos superar el dolor y el miedo que está atrapado, recordemos que eso es arqueológico, nos encontramos con la sensibilidad más profunda. Personalmente, yo cuando me conecté con el yoga, a muchos de ustedes me han escuchado decirlo, yo no me conecté porque a mí me interesara el yoga. Yo me conecté por la otra pata que tengo del kinesiólogo y me conecté capaz que desde ese hatha, desde ese cuerpo, de ver qué pasaba con el cuerpo. A mí lo que me conectó al yoga fue las posturas del yoga. Y empecé a avanzar, y empecé a practicar, y empecé a ver. Y ahí vi que yo no tenía la capacidad de estar con mis sentimientos difíciles y conflictivos. Me faltaba la sensibilidad, la resistencia emocional. A medida que fui avanzando en mi práctica, y me tuvieron paciencia, sentía que yo me sentía capaz de trabajar gota a gota, sensación a sensación, esa ensalada de emociones que traía, mis propias emociones. Y aquí tenía dos formas, o me iba y abandonaba esto, o enfrentaba, me ponía una armadura, o intentaba manipular y controlar, a compensar esos sentimientos que aparecían. Y bueno, el avanzar en esto me permitió hacer que hoy yo logre que surjan dentro de mí estos sentimientos, permitiendo que sea lo que es, lo que decía hoy, sin analizarlos ni juzgarlos, cosa que, al menos en lo personal, transmito siempre: no analicemos, no juzguemos, simplemente seamos observadores. Cuando podemos sentir plenamente nuestro propio dolor y el dolor de los demás, nos volvemos muchísimo más abiertos y dispuestos en la vida. Todos estamos participando en una época en que la mente y el corazón están cada vez más divididos. La línea del bien, la línea del mal, correcto, incorrecto. Hoy las actitudes son nosotros contra ellos, yo contra vos. Esto es lo que está prevaleciendo hoy. Este es el mundo que hoy estamos viviendo. Tal vez, más que nunca en este momento, necesitamos cultivar la paciencia, la empatía, la sensibilidad. Y justamente el yoga lo que hace es fomentar la sensibilidad. Recordemos que la compasión y la receptividad se encuentran justamente en la misma raíz del yoga, en aquel primer principio del yoga del no dañar, aquellos famosos 8 pasos de Patanjali, ¿recuerdan? Y estos están en los 2 primeros, en los yamas y en los niyamas. No dañarnos nosotros, ni emocional, ni física, ni mentalmente, ni tampoco trasladarlo hacia los demás. Las enseñanzas del yoga indican que el cambio profundo, el cambio duradero, no está allí afuera, sino que está adentro de cada uno de nosotros. Es decir, cuando nos mantenemos conectados con nuestro propio sufrimiento y recordamos la fragilidad inherente que tiene el ser humano, desarrollamos una mayor capacidad para cuidar de nosotros mismos y de los demás. Y encontramos una palabra que yo creo que apareció hace unos años, yo no la conocía, y hoy está de moda, y es la resiliencia, para permanecer abiertos
en medio de un mundo que cambiará rápidamente. Y nuevamente aquí estamos aplicando aquel principio de lo que es la impermanencia del yoga. Entonces, para cerrar todo esto, que es muy extenso, que podría llevar horas, podría llevar días, mucho intercambio, mi conclusión sería, entonces, ¿cuál sería la solución o lo que yo creo? Quererse a uno mismo, ser más generosos con los demás, aceptar los fracasos. Los fracasos son partes de la vida. Los fracasos son también los que nos hacen movernos, los que nos hacen crecer. Tal vez nos han inculcado que fracasar es permanecer siempre en ese estado. Y el yoga desde la impermanencia nos enseña que no es así. Aprender a ser más inteligentes emocionalmente, anda eso por ahí también rondando. En definitiva, a ser más felices. Me gustaría cerrar este satsang con esta última diapo, que la he utilizado mucho, y me gustaría que la cerrar este satsang con esto. Entonces, tal vez lo que se necesita es ver la vida que ya estamos viviendo de una manera diferente. Aprender a mirarnos, a querernos, a correr esos velos y seguramente volver al origen que nos han arrebatado. Y aquí volvemos a tener esta figurita que quizás en la impermanencia del yoga no la veamos diferente o la lleguemos a ver diferente a cuando habíamos empezado hoy, que la figurita nos devolvía ciertas cosas. La idea es que, como les decía en un principio, que el yoga no es todo alegría. Es cuando nos encontramos con nuestros ángeles y demonios allí en el tapete y queremos salir corriendo desde la postura a veces, o queremos salir corriendo desde una meditación. Aquello que nos venden de la postura divina, preciosa, armoniosa, que estamos todos divinos, quedamos todos espectaculares para la foto, yo sigo insistiendo, para mí eso no es yoga. Entonces era mostrar también un poco que está esa parte linda, que obviamente que todos la hemos vivenciado en yoga, pero está esta otra parte de la que tal vez poco se hable o casi no se hable. Esa era un poco la idea de llegar con este tema hoy del satsang.